Es casi un milagro, ¿no? O sea, que de repente en una ciudad de la belleza de Granada coincidan tres figuras que con el tiempo se ha visto que son pues tres de los más grandes artistas que ha tenido este país, pues es un motivo ha sido el motivo realmente que me ha llevado a hacer el libro. Y hace muchos años que no maduraba, ¿no? O sea, para mí Granada es una de las ciudades más bonitas, no exagero si digo que del mundo, ¿no? Y la conocí muy joven, entonces es como si el conocimiento de la ciudad hubiese ido creciendo en mí al mismo tiempo que el conocimiento de los poetas, ¿no? Primero Lorca, tan ligado a la ciudad, y además que lo descubres a Lorca cuando eres muy joven, y después Juan Ramón, al que me he dedicado mucho más, pero descubres otro Juan Ramón, o siempre descubres otro Juan Ramón, porque es un Juan Ramón que está en continua evolución, ¿no? Y entonces de repente te das cuenta de que cuando Federico conoce a Juan Ramón, que es un poeta desconocido, muy joven, ahí hay un encuentro interesantísimo que culmina sobre todo en ese viaje a Granada, ¿no? Y entonces ese viaje a Granada más coincide que también está Falla. Entonces, claro, tienes a tres personajes maravillosos dialogando, escribiendo o componiendo en el caso de Falla, y en ese mismo momento están cada uno de ellos en una etapa fundamental de su trayectoria, ¿no? El caso de Juan Ramón y de Falla en plena madurez creativa, pero en el caso de Lorca ya tiene una voz muy propia, ¿no? Y está empezando a escribir El romancero gitano. O sea, qué mejor, ¿no?, que intentar, dentro de las posibilidades que uno tiene, entrar en el tiempo, hacer un viaje vertical a esos 15 días, digamos, del verano de 1924, o sea, ahora hace 95 años, ¿no? Para estar con ellos de algún modo, ¿no? Y también para dar una visión inédita de la relación entre, yo creo que en gran medida inédita, de la relación entre Juan Ramón y Lorca, y también en algunos aspectos de la obra de ambos. La primera, empiezo por el final, empiezo cuando todo ha acabado ya, ¿no? Cuando todos están en el exilio, cuando Lorca ha sido ya asesinado, y precisamente cuando Juan Ramón escribe una serie de textos que titula Federico García Lorca El cárdeno granadí, y son textos escritos al enterarse de la muerte de Lorca, o sea, más o menos en septiembre del 36, escritos por Juan Ramón, ¿no? Entonces, en esos textos está el recuerdo de esos días, incluso el viaje en tren a Granada con Federico y su hermano Francisco, ¿no? Y al mismo tiempo también está el recuerdo de cuando Juan Ramón conoce a Lorca, porque Lorca llega a Madrid en el año 19 con una carta de presentación de Fernando de los Ríos, que era su mentor y era profesor en la Universidad de Granada. Y entonces Juan Ramón lo recibe y se da cuenta de que está ante un futuro gran poeta, ¿no? Pero lo bonito es darse cuenta de lo que para nosotros es obvio, ¿no? Y es que Lorca es un poeta enorme, ¿no? En ese momento nadie lo sabe, ¿no? Y es simplemente un joven desconocido, ¿no? Incluso en alguna de las cartas de Juan Ramón, cuando escribe a sus amigos anunciándoles la buena nueva, dice: ¿conoce usted a Fernando García Lorca? Porque todavía, claro, no es el mito que conocemos ahora, ¿no? Entonces, claro, Juan Ramón lo ve en cierto modo pues casi como un hijo, ¿no? Porque claro, Juan Ramón en ese momento ya es un poeta consagrado, ¿no? Entonces esa perspectiva a mí me parece muy interesante, porque se han entendido muy mal las cosas, o sea, se ha entendido muy mal la obra, particularmente la obra de Juan Ramón. La de Lorca yo creo que ha tenido, digamos, una acogida mucho más justa, ¿no? En el caso de Juan Ramón no es así, ¿no? Entonces se le ha visto siempre a partir, también como persona, a partir de la aparición de la generación del 27. O sea, aparece la generación del 27 y parece como si Juan Ramón desapareciese, y a la vez todo el mundo reconoce que la generación del 27 nace de Juan Ramón, incluso los propios poetas del 27, pero se habla siempre de las rupturas, no de los encuentros. Entonces, claro, yo tengo la suerte de que precisamente al hablar de este viaje estoy hablando de un momento en que todo es feliz, no solo con Lorca, sino también con los otros poetas, ¿no? Con Guillén, con Salinas, con Alberti. Entonces yo me he centrado, como lo que hago es ese viaje vertical, como hago ese paréntesis en el tiempo, pues me he podido centrar en el mejor momento, ¿no? En el momento de felicidad absoluta, ¿no? Entonces, con los años entre el 19 y el 24, la relación de Juan Ramón con Lorca es espléndida, y eso culmina en el año 24 en que Lorca con su familia invitan a Zenobia y a Juan Ramón a visitar Granada. Sí, el libro tiene mucho que ver con la memoria y el tiempo. Entonces, claro, los libros de memoria son muy interesantes. Por ejemplo, el libro de Isabelita, que es
Isabelita García Lorca, ¿no? Recuerdos míos es un libro espléndido, pero la memoria siempre engaña, ¿no? O sea, tiene elementos muy interesantes porque te permite ver el tiempo con esa nostalgia que también expresa Isabelita, y a veces pues con apreciaciones interesantísimas, pero sin embargo también sucede que los libros de memorias les falta precisión, y hay cosas que se olvidan totalmente, hay cosas que cambian, o sea que el tiempo hace que, pues por ejemplo, algo que ha ocurrido durante 15 días, como este viaje, no, escasamente, 14, fueron 2 semanas, pues por ejemplo Isabelita cuando habla de ello, habla de un mes, ¿no? Claro, porque pasa el tiempo, entonces parece que el tiempo también se dilata, ¿no? Entonces son muchas cosas. Entonces yo me he fijado sobre todo, o he partido sobre todo de los textos que escribieron Juan Ramón y Federico García Lorca en ese momento, en ese verano, y bueno, y también inmediatamente después, y también en las cartas. Sí, las cartas yo creo que en ambos casos se trata de textos que te llevan a la presencia misma, que te llevan al tiempo que está transcurriendo, no el tiempo que transcurre sin presente, sino al presente del tiempo, ¿no? O a la presencia del tiempo. Entonces eso es lo que he intentado yo a partir de las cartas, que son como ventanas en el tiempo, ¿no? Y a partir de los poemas, que realmente el poema, una de las cualidades mayores que tiene es esa capacidad de parar el tiempo, de entrar en el tiempo, el sentido profundo de lo que se está viviendo. Entonces yo he intentado reconstruir esa historia a partir de esos elementos. Por tanto, el libro no solo es un ensayo, no solo es una biografía, sino que es una biografía y al mismo tiempo un ensayo, ¿no? Un ensayo en el que yo me centro a veces, por ejemplo, en algunos de los textos que escribió Juan Ramón o Lorca, para profundizar en su sentido, en función también de aspectos de ese viaje. Él se adelanta a las vanguardias, pero no le gustan los vanguardismos, aunque los entiende, ¿no? Pero se da cuenta de que son movimientos de algún modo gregarios, ¿no? Y él piensa que el poeta tiene que tener su propio camino, ¿no? Y entonces lo que sucede es que antes de que en España llegue la influencia de las vanguardias, sobre todo del cubismo, a través del creacionismo, o del futurismo a través del ultraísmo, en algunos aspectos, no en los más anecdóticos, no en los más superficiales, Juan Ramón ya está haciendo una poesía que se adelanta a esa llegada. O sea, Huidobro llega en el año 18 a Madrid, ¿no? y es el creador para la redundancia, del creacionismo, que es una proyección del cubismo en la poesía. Pero Juan Ramón ya está en ello, ya está en un tipo de poesía en el que le está pidiendo a la palabra que sea la cosa misma creada por su alma nuevamente, ¿no? Que es lo mismo que dice Huidobro cuando dice: poetas, no cantéis a la rosa, haced que florezca en el poema. En el fondo están diciendo los dos lo mismo, solo que Juan Ramón lo dijo antes, y además lo dijo de una forma quizá más radical, ¿no? Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿no? Entonces, claro, pasamos de una poesía, la del primer Juan Ramón, pues muy en la órbita del decadentismo modernista, a una poesía que se desnuda por completo y busca una palabra nueva, ¿no? Entonces eso es sorprendente, y lo era para los poetas del 27, ¿no? Ese es el tema, que sí que se ha hablado de Juan Ramón antes de la generación del 27, pero como te decía, como poeta desaparece durante mucho tiempo en el momento en que aparece la generación joven, como si por aparecer una generación joven el poeta mayor no siguiese creando. Y claro, es un error, porque precisamente la norma por la que seguía Juan Ramón es siempre la poesía. Por tanto, él no está buscando, digamos, la realización personal en el sentido de alcanzar un nombre o nada parecido. Él realmente está al servicio de la poesía, y por tanto él sabe que la poesía siempre quiere ir más allá, ¿no? Entonces él es capaz de romper con lo que ha escrito, incluso de romper lo escrito para reescribirlo, ¿no? Y está constantemente evolucionando, de modo que, como es lógico, la mejor poesía de Juan Ramón no es la de su juventud ni es la de cuando tenía 40 años, sino es precisamente la de su madurez, ¿no? La de cuando tenía 50, 60 años, 70, es cuando escribe sus mejores libros. Y sin embargo, esa parte de su poesía que yo edité hace años en el volumen Lírica de una Atlántida, durante mucho tiempo no ha gravitado sobre la cultura española, no era conocida. Y si lo era, no era apreciada. Cuando, por ejemplo, Juan Ramón publica en el año 54 Espacio, que lo publica en España, a pesar de que es de los pocos textos, porque la mayoría los publica en América,
pero publica Espacio en el 54 y cuando unos años más tarde se publica una de las más importantes antologías de poesía española, los antólogos no lo incluyen a Juan Ramón por la pérdida de vigencia histórica. Y resulta que Espacio es uno de los grandes poemas del siglo XX, equiparable a los grandes poemas extensos de T.S. Eliot, de Ezra Pound, etc., ¿no? Entonces, es esa perspectiva la que no se conoce. O sea, cuando piensas que Juan Ramón, cuando está en América, como cuando está en cualquier otro lado, él entra en contacto no es que entre en contacto, es como si tuviese las antenas puestas y sabe todo lo que está sucediendo. Entonces, él dialoga, se escribe con Ezra Pound, él ya había traducido en los años 30 a T.S. Eliot. Entonces, esa perspectiva de Juan Ramón, la gente no la tiene, o sea, casi nadie sabe que hay unas cartas que publicamos nosotros en Rosa Cúbica hace muchos años entre Juan Ramón y Pound, y que cuando Pound recibe Animal de Fondo, que es uno de los últimos libros de Juan Ramón, se queda asombrado, ¿no? Es una carta preciosa, escribe una carta que es casi un poema, ¿no? O sea, en esa medida, el último Juan Ramón, que es el gran Juan Ramón, aunque todo él sea importante, pero es el que se proyecta en el futuro, no ha llegado suficientemente. Yo creo que a partir de la edición de Lírica sí que las cosas mejoraron, ¿no? Y ahora que vamos a reeditarlo este otoño, pues yo creo que volverá a ser una ayuda importante, porque esto ya lo dijo Alberti en los años 60, a finales de los 60, decía que entonces se hablaba siempre de Machado, dice, Machado es un gran poeta, dice, pero el poeta del futuro es Juan Ramón. Y claro, Alberti fue el que cuidó de la edición de Animal de Fondo, que por cierto este año se cumplen 70 años de la edición de Animal de Fondo en Buenos Aires. Sí, esos días fueron fundamentales porque convivió con lo mejor de una ciudad que le deslumbró. Una ciudad que de repente comprendió en todo su misterio, como solo puede comprenderlo un poeta, ¿no? Entonces, él dice cosas de la ciudad absolutamente maravillosas, y el propio Lorca lo dice. Lorca, en una carta a Melchor Fernández Almagro, le dice: Juan Ramón ha dicho cosas agudísimas sobre Granada, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, un día dijo, iremos al Generalife a las 5 de la tarde, que es cuando comienza el sufrimiento de los jardines, ¿no? Entonces, ese sufrimiento del agua, esa presencia constante del agua en Juan Ramón, además se funde con su propia sangre, ¿no? Es una vivencia. Además habla del misterio de la ciudad. De repente dice el misterio de las torres sin guarda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay intuiciones, ¿no? de las montañas de Granada y las torres sin guarda y el agua del Generalife. Hay una intuición profunda de lo trágico de Granada que luego encontramos en Federico. Yo creo que hay una comunicación entre los dos interesantísima, que yo he intentado en la medida de lo posible reconstruir, pero que evidentemente siempre se queda corto, porque ojalá hubiese estado allí para oírles hablar. Pero bueno, a partir de las cartas, a partir de las declaraciones de Lorca y por ejemplo la carta de Juan Ramón a Isabelita, ahí también le dice, si queréis, hay un fragmento de la carta de Juan Ramón a Isabelita que es perfecto para entender lo que debió hablar porque además Isabelita, cuando recibe el romance del Generalife que Juan Ramón le dedica, le dice, no sabe usted las cosas que he recordado de su estancia leyendo el romance. Y dices, ¿cómo puede ser si el romance es un romance lírico? No hay narratividad, además es bastante onírico, ¿no? Dice, ¿qué es lo que ha recordado, ¿no? Entonces cuando lees la carta lo entiendes más, ¿no? Dice Juan Ramón: Granada me ha cogido el corazón, estoy como herido, como convaleciente. Ahí no me daba tanta cuenta, la luz y el agua forman en mis fondos los laberintos más prodigiosos, cielos bajos, delirantes generalifes. El sol me tiñe de una pena prodigiosa y el agua me suena como si fuera mi propia sangre. A veces el ruido de esta agua sangre de ensueño es tal que me despierta acongojado con el corazón hecho una torre. Sí, la impresión de tu Granada maravillosa es en mí triste, tristísima, pero de una tristeza tan atraedora que me trae y me lleva como una aguja en ella. Dice más adelante, dice: luego iremos todos los otoños a Granada a morirnos un poco cada año de esa vida verdadera, profunda, terrible, del sentimiento prisionero entre torres sin guarda, acompañada de montañas indecibles. Es maravilloso, o sea,
todo lo que Juan Ramón escribe en ese momento está lleno de la poesía profunda de la ciudad, no solo de la belleza aparente, que ya es mucha, ¿no?, sino de lo más hondo, ¿no?, en el sentido lorquiano y andaluz, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Sí, porque además hay una pequeña, digamos, en cuanto a que es, digamos, reducida la ciudad, hay una pequeña edad de plata en Granada, ¿no?, en la que hay intelectuales interesantísimos como Hermenegildo Lanz, que es el que realiza, es el pintor que realiza los títeres de Cachiporra y los títeres para el retablo de Maese Pedro de Falla, ¿no? Y también está Manuel Ángeles Ortiz, que es un pintor excelente, Ángel Barrios, Emilia Llanos. Hay toda una serie de personajes que se reúnen en la tertulia del Rinconcillo, donde está también Lorca y su hermano, ¿no?, que son, digamos, culturalmente son muy potentes, son un grupo muy fuerte, ¿no? Y claro, de repente que aparezca pues ahí también Falla, ¿no?, el propio Lorca, ¿no?, y luego la visita de Juan Ramón, pues hace que la Granada de ese momento pues tenga una dimensión muy especial, ¿no? Sí, porque claro, ellos habían dejado España antes de que se supiese la noticia, salen de España el 22 de agosto, a Lorca ya lo habían asesinado, pero no se sabía, entonces no se enteran ya, digamos, cuando llegan a América, ¿no? Y claro, es la primera de las tremendas noticias que van a ir recibiendo a lo largo de toda la guerra civil y después también con el franquismo, ¿no?, con digamos, los juicios y los asesinatos de la dictadura, ¿no? Entonces, claro, Lorca es el primero, el primer amigo, digamos, que desaparece. Enseguida tendrán la noticia también de la muerte de Unamuno y luego ya más adelante la muerte de Machado, que también es una noticia terrible para Juan Ramón. Hay que tener en cuenta que estos autores, que para nosotros son mitos, eran amigos, eran compañeros, en el caso de Machado y de Juan Ramón, y Unamuno era un maestro. Y Lorca era un amigo y era un discípulo al mismo tiempo, ¿no? Claro, para nosotros ya la perspectiva es otra, pero Juan Ramón lo vivía así, y vivía el día a día de la muerte de esos intelectuales, del destierro de otros muchos, y también de la muerte de seres queridos, ¿no?, de la familia, ¿no? Entonces, claro, la primera noticia trágica de lo que la guerra podía llegar a significar fue el asesinato de Lorca, claro, que fue tremendo. Y entonces es cuando ya en ese momento inmediatamente aparece ese sueño con el que yo inicio el libro, ¿no?, del viaje a Granada, del viaje que fue realidad y que ahora es sueño en la medida en que le llega a través de un sueño, ¿no? Que es el comienzo del libro, que es muy breve, pero es enormemente evocador, ¿no?, que dice: sueño profundo con Granada, en un tren llegando a Granada, rumores en la sombra, agua, aire, por la mañana con Federico, Isabelita, Paco, Conchita, arriba, a la Alhambra, al Generalife. Es un sueño, ¿no? Es un sueño en el que él lo que hace es rememorar en sueños lo que fue una realidad maravillosa, ¿no? Y eso lo hace precisamente al enterarse de la muerte de Lorca, ¿no? Puede parecer que el libro es solo biográfico y no es así, ni mucho menos. Es un libro ensayístico también, ¿no? Pero biografía y ensayo se van entrelazando, ¿no? Entonces hay un capítulo dedicado al romance del Generalife, que lo relaciono con otros textos que tienen como motivo central el agua, ¿no? El agua en Granada es siempre protagonista, ¿no? No sé si os acordáis del famoso verso de Manuel Machado, ¿no? Granada, agua oculta que llora, ¿no? Pero bueno, también está Villa Espesa, que es un autor no demasiado apreciado, pero que sin embargo tiene un gran poema que son Las fuentes de Granada, ¿no? O está el propio Ganivet, ¿no?, que es casi como una premonición de lo que será luego Lorca, ¿no?, porque muere suicidándose en el agua el año mismo en que nació Lorca, en 1898, y que tiene un libro, Ganivet, espléndido, que es Granada la Bella, ¿no? Entonces, todo eso yo lo voy relacionando en ese capítulo del Generalife y en otros, y luego me centro también en dos textos que escribió Juan Ramón, que son El ladrón de agua y El cielo bajo, que son textos que nacen de esa visita a Granada y que están escritos en clave granadina, ¿no?, pero con una prosa muy moderna. Cernuda dijo que la prosa moderna nace con Juan Ramón y nace con estas prosas, ¿no? Y son prosas muy complejas, en cierto modo herméticas, en el que el uso de la metáfora y otras imágenes hacen que sea muy difícil la comprensión, aunque te arrastra en el ritmo que tiene y en esa imaginería
que solo intuyes, ¿no? Entonces, algunos de los textos he descubierto su sentido a veces de la forma más increíble, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ladrón de agua, gracias a una conversación que tuve con el hijo de Hermenegildo Lanz, en que de repente él recordaba, lo único que recordaba era algo que le dijo su madre sobre esa visita. Sus padres eran muy jóvenes, acababan de casar, entonces yo descubrí a partir de una carta de Zenobia que había habido una velada en el jardincito de Hermenegildo Lanz, que es el Carmen del Almirante, y yo dije, anda, pues fíjate, este encuentro es interesante. Entonces me puse en contacto con la familia y ahí me di cuenta de que el ladrón de agua nació en ese jardín, ¿no? Y por un detalle descubrí el referente real de la metáfora que da origen a ese texto. No, yo creo que no, y tampoco Lorca. O sea, yo creo que son los grandes poetas, la poesía en los grandes poetas es inagotable. Yo digo que la poesía es el secreto inagotable de lo real, ¿no? Entonces la suerte que tenemos es que siempre que leemos a un gran poeta, no lo leemos, lo releemos. Y al releerlo siempre, muchas veces lo que hemos descubierto de nosotros mismos al volver a leer, resulta que lo encontramos en el texto reflejado. Y dice, pero si este texto ya lo había leído. Y resulta que encuentras lo que tú ya has descubierto por ti mismo, lo vuelves a encontrar ahí, con lo cual te dices a ti mismo, seguiré leyéndolo y seguiré encontrando cosas, ¿no? Porque verdaderamente es inagotable, ¿no? Los grandes autores lo son, ¿no? No son tantos, pero indudablemente Lorca y Juan Ramón son inagotables.